Pedro, caminando sobre el agua, se dio cuenta de que no era un superhéroe, sino que era alguien débil, que necesitaba de Dios. Hay que aprender a eso, a mirarnos por dentro. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, porque si nosotros no sabemos de qué sufrimos, si no conocemos nuestros males, ¿cómo los vamos a mejorar? Por eso no nos dé miedo reconocer los pecados, no nos dé miedo. Hay que ser humildes. Solo los humildes reconocen sus pecados. Una persona creída no tiene pecados. Los creídos son creídos y no tienen nada malo. Solo ven lo malo en los demás. En cambio, una persona humilde sabe de qué sufre, se conoce y sabiendo de qué sufre le pide a Dios: Señor, sálvame. Sálvame, para no ganarnos el regaño que se ganó Pedro, porque ya hoy nos dio la lección, para no ganarnos el regaño de Pedro, enseñanza: no quitemos la mirada de Jesús. Es que yo soy muy pecador, entonces no voy a cerrar los ojos y no vuelvo a misa, porque es que yo soy muy pecador. Antes, con mayor razón, si yo soy pecador, tengo que celebrar la Eucaristía, porque ahí está la fuerza que yo tanto necesito. Pero si yo sé que soy débil, pecador, frágil, tengo miserias y no voy a misa y no me acerco a Dios y no me confieso, peor. ¿De qué está lleno el reino? ¿De qué se deben llenar los templos? De personas débiles. Aquí, ¿quiénes estamos? Los que necesitamos de Dios. Los que no necesitan están haciendo otras cosas, están buscando la fuerza en otra parte. Nosotros débiles la buscamos en Dios. Esa es la primera enseñanza de Pedro. La primera. Es difícil, sí, es difícil escarbarnos por dentro, mirarnos por dentro es muy difícil. Es como, porque nosotros por dentro somos muy raros, cada uno sabe de qué estoy hablando. Es como cuando uno va a esas casas viejas de los pueblos, esas casas viejas de tapias gruesas, casas antiguas, que eran llenas de recovecos, de entradas y salidas. Ustedes, esas casas antiguas son así, llenas de metederitos. Así es la vida de nosotros, un montón de huequitos y cositas, laberintos, donde uno entra a una casa de esas y dice: por aquí debe haber un tesoro. Y uno se pone a meterse por todos esos rinconcitos con el ánimo de encontrarse un tesoro, y se encuentra un esqueleto, se encuentra telarañas, se encuentra ratones, se encuentra culebras. Cuando nos ponemos en la tarea de mirarnos por dentro, es así. Comenzamos a mirar y nos encontramos un montón de telarañas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Abrir ventanas, puertas, dejar que pase el aire, que se vea la mugre y el desorden para tener cómo limpiar. Eso nos lo ha enseñado Pedro hoy caminando sobre el agua. Esa es la tarea. Tenemos una luz que nos ilumina desde el frente y esa luz es Cristo. Pedro, ¿qué dices de ti mismo? Respóndenos. Soy de temperamento primario, impulsivo por naturaleza, pero al mismo tiempo soy también generoso. Me lanzo fácilmente sin calcular mucho los riesgos. Por otra parte, me siento jefe, con capacidad para guiar a otros, porque puedo prever determinadas situaciones y tengo carácter para imponerme a los demás. Hay veces que me enorgullezco de esa capacidad de llamar la atención y de expresarme en nombre de todos. Qué sincero es Pedro. Eso nos está diciendo Pedro con lo que ya hemos logrado conocer de él. Pero sigámosle preguntando: Pedro, ¿y moralmente cómo te juzgas a ti mismo? Entonces Pedro nos responde: creo que soy un hombre bastante cabal y me alegro de tener la oportunidad de hacer el bien. Mi corazón se mueve por unos ideales muy elevados. No me contento con cualquier cosa.
aunque soy más bien pragmático, sueño con tareas difíciles, pero que sean útiles a los demás. Como vemos, Pedro ha subrayado algunas características positivas de su personalidad, pero nosotros queremos profundizar más en eso. Le preguntamos si es consciente de sus defectos y entonces con mayor sinceridad nos confiesa: desde luego que sí, tengo defectos, soy muy testarudo, muy rígido en la defensa de mis posturas. A veces mi temperamento impulsivo y hasta colérico me lleva a enojarme por cualquier cosa. A mí nada se me olvida, pero no guardo ningún rencor. Miremos que aunque reconoce sus defectos, los justifica. Y es que en realidad eso es típico del conocimiento de nosotros mismos. Cuando nos miramos por dentro, siempre estamos buscando justificarnos. Aún reconociendo nuestro lado oscuro, tratamos instintivamente de encuadrarlo en una perspectiva que lo haga parecer como justificable. Así somos, así es Pedro y así somos nosotros, porque no podemos aceptarnos tal como somos realmente. El hombre normal siempre tiende a autodefinirse, pero en categorías positivas. Así somos nosotros. ¿Usted cómo es? Sale lo bueno, pero hábleme de los defectos. Sacamos los defectos, pero justificándonos. Así somos los seres humanos. Si le preguntamos ahora por su oración, Pedro podría contestarnos que cuanto más cerca estaba de Jesús, más se sentía atraído a orar, pero a pesar de todo se cansaba enseguida, le entraba sueño, le venían ganas de moverse, de cambiar de postura, porque no podía estarse quieto. Me resultaba totalmente imposible imitar a Jesús, por eso le insistía tanto en que nos enseñara a orar. En una perspectiva más amplia seguimos preguntando: dinos ahora, Pedro, en tus relaciones con Jesús, ¿no ha habido momentos difíciles? Pedro recuerda sus experiencias. Por supuesto que sí. Es más, a veces llegué a pensar que nunca iba a conseguir adaptarme al seguimiento de aquel maestro que dejaba todo en una nebulosa, que me conducía a su antojo sin explicarme jamás lo que se proponía. Pero yo le quería tanto que me daba pena abandonarle. Hubo momentos de tremenda dureza. Por ejemplo, cuando me regañaba y me llamaba la atención o me reprochaba mi comportamiento, hubiera querido rebelarme. Tenía la impresión de que no me entendía y entonces me venían ganas de llorar, de dejarlo plantado y desfogar toda mi indignación, pero no me dejé llevar de mis impulsos, porque veía en aquel hombre algo muy especial, algo absolutamente extraordinario. Un día en Cafarnaúm, casi todos sus seguidores estaban dispuestos a abandonarle, pero para mí aquello era una injusticia, dice Pedro, una verdadera traición. Por eso decidí quedarme a su lado. Más aún, animé a todos mis compañeros a que siguieran con él, a no negar nuestra confianza en el Señor. Y no es que yo hubiera comprendido algo más que los otros, ni mucho menos. Yo no soy igual, no soy ningún intelectual, ni capaz de seguir a la larga un razonamiento. Por otra parte, sin saber muy bien por qué, yo estaba seguro de que teníamos que quedarnos. Y ahora doy gracias a Dios por haberme portado así. De hecho, poco a poco fui comprendiendo cada vez más el misterio de la persona de Jesús y el sentido de nuestra vida en compañía del Maestro. Con la ayuda del propio Pedro, hemos llegado a conocer su intimidad humana, sus problemas, sus aspiraciones, sus aptitudes más profundas. Ha llegado entonces el momento de hacerle otra pregunta. Pedro, los otros, ¿qué dicen de ti? Ahora entran en escena los amigos de Pedro, sus compañeros,
sus colaboradores en la misión. Unos confirman lo que nos es de sobra sabido. Pedro es un impulsivo, aunque no cabe duda de su generosidad y de su honradez. Siempre estará dispuesto a echar una mano a todo aquel que lo necesite, dicen los otros de Pedro. Otros, en cambio, manifiestan una valoración más dura. Es un charlatán, un fanfarrón. No sabe más que prometer que él va a hacer esto y lo otro, pero a la hora de la verdad nunca mantiene sus promesas. Es más lo que habla en las reuniones que lo que hace de verdad. Además es un entrometido y piensa que es indispensable, pero no tiene tacto, no se da cuenta de que él no es único. Todo lo que quiere hacer él, todo lo quiere hacer él, sin dejar sitio a los demás. Él quiere llevar siempre la iniciativa y de hecho no deja que nadie pueda manifestar sus cualidades personales. Como vemos, se trata de una enumeración de determinadas facetas de carácter que el propio Pedro no estaría dispuesto a admitir sin más, pero que quien lo conozca puede observar fácilmente. No cabe duda de que esas características constituyen el contrapeso negativo de las cualidades positivas. El que es impulsivo por naturaleza termina casi siempre por ser entrometido. El que es generoso promete con facilidad, aún sin saber si podrá cumplir las promesas, lo que le hace pasar por fanfarrón. O carga con la responsabilidad ajena sin percatarse de que con ello impide a los otros expresarse o incluso actuar con libertad, los que no dejan hablar a los demás. Por tanto, la personalidad de Pedro se manifiesta como una realidad compleja, problemática. Era un hombre maduro, sí, pero necesitaba un largo periodo de purificación interna para llegar a definirse como una persona seria y plenamente dueña de sí. Aún nos queda otra pregunta, Pedro. ¿Qué es lo que tú mismo no sabes de ti? ¿Qué es lo que ni tú mismo ni los demás saben de ti? Con esto entramos en el misterio, en el secreto más profundo del hombre. Por eso la respuesta puede consistir en indicios o presuposiciones. Repasando algunos episodios de la tradición evangélica, podemos ver que Pedro posee ciertas profundidades negativas bastante serias. Vamos a fijarnos al menos en dos de ellas. Pedro es un inseguro. A pesar de sus apariencias de osado, tiene considerable dosis de miedo y en el fondo una cierta fragilidad. Muestra gran seguridad en sí mismo, pero en algunas ocasiones su enorme vulnerabilidad y hasta miedo aparece. En ese pasaje de la tempestad sobre el lago, que ya lo leímos, Pedro es uno de los que no puede contener sus gritos ante la aparición del fantasma, pero de repente su actitud se transforma en la de un envalentonado audaz, aunque enseguida reaparece el miedoso que no puede terminar lo que empieza. Todas estas enseñanzas de Pedro nos ponen a pensar en nosotros, a nosotros mismos, cómo es que tenemos que afrontar nuestras propias debilidades, nuestros propios problemas, las propias negaciones. ¿Cuál sería el sentimiento de Pedro allá en el patio del sumo sacerdote cuando estaban juzgando a Jesús y lo estaban atormentando y torturando? Y Pedro, sabiendo todo eso, se le acerca a la muchacha esa y le dice: ¡ay, tú eres uno de ellos! ¿Y qué responde Pedro? Yo no lo conozco. Jamás en mi vida lo he visto. Yo nunca lo he visto, jamás. Yo no soy de ellos. Y otra vez: usted como que tiene cara. Usted sí es de ellos. No, ya les dije que no. Yo no lo conozco. Y ahí fue que le cantó el gallo. ¿Cuál sería la tristeza
cuando se acordó, me habrás negado. ¿Sabes? Es uno ser consciente como Pedro, yo ser consciente como Pedro de que yo soy débil y que necesito la fuerza de Dios para salir adelante. Es decir, el mundo de la vida cristiana no es un mundo de creídos, sino de humildes. Tenemos que sabernos humildes para poder estirar la mano y decirle al Señor: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Mi pretensión, queridos hermanos, con esta experiencia de mirar de cerca a Pedro, es que nos hagamos conscientes de la necesidad de la fuerza de Dios, de acercarnos al Señor, no como superhéroes, no como cancheros, sino con sencillez, ser humildes. En el trato con los demás, ser humildes. En el trato con los hijos, ser humildes. En el trato con el esposo y con la esposa, ser humildes, es decir, ser sencillos y liberándonos de tantas cosas, situaciones que nos agrandan. No, es verdad que en la vida nos ha tocado duro, y ustedes que han venido a vivir esta experiencia en este país, que llevan tantos años aquí luchando, bregando a salir adelante, consiguiendo este sueño, es posible que después de tanto esfuerzo ustedes se crean muy: es que yo he luchado mucho, yo ya soy hecho y derecho, a mí ya todo me resbala, a mí aquí me untaron de mantequilla y todo me resbala porque yo ya soy un teso, una tesa, y si voy a mi país y me encuentro con mis amigos, yo soy... Esa actitud no funciona en un creyente, así no se puede. El mundo de la vida cristiana es un mundo de humildad. Por muchos títulos que se tengan, seguir siendo humildes. Por mucho dinero que se consiga trabajando duro, seguir siendo humildes. Es decir, sencillos, desprendidos, seguir siendo unas personas cercanas, que se dejen moldear, que no les resbale todo, sino que aprendan siempre del hermano, que aprendan siempre de las enseñanzas de la iglesia. Es decir, que siempre seamos permeables al amor de Dios. Así funciona la vida de un creyente. El mundo de la vida cristiana es un mundo de humildad, de sencillez. ¿Y quién es el ejemplo? ¿Quién es el que nos enseña a ser así? La misma bondad y humildad de Jesús, que siendo hijo de Dios se humilló, haciéndose uno de nosotros y entregándose hasta el extremo a la muerte, una muerte de cruz. O sea que tenemos un buen ejemplo de sencillez, de humildad. Esa es la enseñanza de Pedro. Si Pedro es débil, es porque se dio cuenta de su debilidad para acercarse a Dios y ser fuerte, no con la fuerza de él, sino con la fuerza de Dios. Así es. Si ustedes quieren luchar en la vida, luchen, pero no confíen mucho en su fuerza, en la de ustedes, en la mía. Yo no puedo confiar mucho en la mía, porque yo sé que se me acaba en un momentico. Somos como los celulares viejos, que los ponemos a cargar y se les suben todas las rayitas, y con una llamadita se queda en rojo. Así somos nosotros. Somos como celulares viejos, nos descargamos con una llamadita. Tenemos que permanecer con el cable conectado a Jesús, para que siempre tengamos toda la carga, toda la fuerza, la batería recargada siempre. Si nos desconectamos, nos pasa lo del sarmiento que se separa del tronco, y al no pasarle la fuerza a la savia, ¿qué le pasa? Se seca, se muere. Hay que quitarlo y quemarlo, dice la palabra. Que nosotros seamos capaces de eso, de salir adelante, no con la fuerza propia, como nos ha enseñado Pedro hoy, no, con la fuerza de Dios. Esa es la que nos saca adelante. Les agradezco. Hay una tareita que les quiero entregar antes. Irina les quiere hacer unos avisos.
Pero, ¿quién tiene la bolsita? Aquí estamos. Hay una tareita. Si ustedes siguen, tenemos 15 minutos, más o menos, ¿cierto? ¿Qué es la tareita? Un ejercicio de la lección divina. Háganlo de tarea en la casa, puede ser. ¿Qué dice ahí? El texto que trabajamos hoy, para que usted lo haga en privado, en oración, en el silencio de la oración, con esa pregunta: ¿qué dice el texto? Y todo lo que hablamos aquí, escríbalo en ese cuadrito, aquí en este. Luego, ¿qué me dice el texto? A mí, ¿qué me dice? El texto me dice que yo tengo que luchar contra esta debilidad. Cada uno ya se lo apunta para sí. ¿Qué me hace decirle a Dios? Háblenle a Dios y escriban la oración allí. Y en el cuarto cuadrito, ¿cómo cambia el texto mi vida? ¿Qué propone el texto para mi vida? Reciban la hojita cada uno mientras Irina les va hablando y se las voy llevando.